Carmela Fuentes apretó su gastada valija de cuero contra su pecho mientras el tren silbaba hasta detenerse, su corazón latiendo con cada nube de polvo que se arremolinaba por las ventanas abiertas. Una novia por correspondencia, rechazada por ser demasiado pobre, estaba a punto de enfrentar al hombre cuyas cartas le habían prometido un nuevo comienzo en este pequeño pueblo mexicano. El dobladillo desgastado de su mejor vestido de repente se sintió como una marca de su pobreza mientras pisaba el andén, el sol de la tarde golpeando sin piedad contra su rostro cansado del viaje. Sus ojos recorrieron ansiosamente la multitud, buscando al hombre que se había descrito como un caballero de medios que busca una esposa obediente. Don Rodrigo Mendoza había pintado imágenes tan vívidas con sus palabras: un hogar confortable, trato respetuoso, quizás incluso afecto con el tiempo. Ahora, mientras la realidad de su situación la rodeaba, los dedos de Carmela temblaban contra el asa de su valija. «Señorita Fuentes». Una voz cortante atravesó el bullicio de la estación. Carmela se volvió rápidamente, con el corazón en la garganta. Un hombre alto se acercaba, su traje fino y botas pulidas marcándolo claramente, como alguien de estatus. Sus ojos oscuros se estrecharon mientras viajaban desde su rostro hasta sus simples zapatos, su expresión cambiando de expectativa a innegable decepción. «Sí, soy Carmela Fuentes», logró decir, su voz más pequeña de lo que pretendía. «¿Don Rodrigo?» Las fosas nasales del hombre se dilataron ligeramente mientras daba un paso atrás. «Esto es inesperado. Sus cartas sugerían a alguien de mejor crianza». Su voz se elevó lo suficiente para que los pasajeros cercanos se volvieran y miraran. «Escribí honestamente sobre mis circunstancias», dijo Carmela, con confusión en su voz. «Nunca afirmé tener riqueza, solo mi disposición para ser una buena esposa». Don Rodrigo se burló, ajustando los finos botones plateados de su chaqueta. Escribió sobre su educación, sus habilidades con los números. No mencionó, gesticuló con desdén hacia su apariencia. «Esto, no puedo presentar a alguien tan común como mi esposa». Las cabezas se volvieron, los susurros se extendieron por el andén como fuego en hierba seca. Carmela sintió calor subiendo a sus mejillas mientras curiosos se reunían, sus rostros una mezcla de lástima y fascinación mórbida. «Viajé 3 días para llegar hasta usted», dijo, luchando por mantener su voz firme. «Vendí todo lo que poseía». «Claramente no era mucho», respondió fríamente. «El acuerdo queda terminado. Encuentre su camino de regreso a donde sea que vino». Se volvió bruscamente, dirigiéndose a un asistente de la estación. «Asegúrese de que su equipaje sea retirado de mi carreta». Con eso, se dio la vuelta y se alejó a zancadas, dejando a Carmela sola entre la multitud de extraños. Sus miradas se clavaban en ella como hierros candentes, mientras el peso completo de su situación aplastaba sus hombros. A cientos de kilómetros de casa, con apenas suficientes monedas para comprar la cena, mucho menos el pasaje de regreso a su pueblo. «Pobre cosa», murmuró una mujer cerca. Otra chica desesperada pensando que podría elevarse por encima de su posición. Carmela cuadró los hombros, negándose a dejar caer sus lágrimas, donde pudieran alimentar el hambre de espectáculo de la multitud. El sol de la tarde golpeaba sin piedad mientras se alejaba del andén. Su futuro de repente tan vasto y vacío como el paisaje desconocido que se extendía ante ella. Las sombras se alargaban por la plaza del pueblo, mientras Carmela deambulaba sin rumbo, su valija haciéndose más pesada con cada paso. Las multitudes de la tarde habían disminuido, dejándola cada vez más conspicua mientras rodeaba la pequeña fuente central por tercera vez. Su estómago se tensó de hambre, un recordatorio agudo de preocupaciones más inmediatas que su orgullo. Herido, las pocas monedas en su bolsillo no cubrirían una habitación para la noche, mucho menos comida y pasaje de regreso. Carmela se acercó a un vendedor de frutas que empacaba sus mercancías restantes, reuniendo toda la dignidad que pudo. «Perdón, señor.
¿Hay algún lugar en el pueblo donde una viajera pueda encontrar trabajo? Quizás una posición como criada o cocinera. Se esforzó por mantener su voz firme, negándose a sonar tan desesperada como se sentía. El vendedor apenas levantó la mirada. No hay puestos para forasteros, especialmente no para aquellos. Sus ojos se deslizaron con desdén sobre su apariencia desgastada por el viaje, abandonados en la estación. El calor subió a sus mejillas. Las noticias viajaban rápido, en los pueblos pequeños. Gracias por su tiempo, logró decir, alejándose antes de que él pudiera ver cómo sus palabras habían dado en el blanco. Mientras el atardecer se asentaba más pesadamente, las lámparas parpadeaban cobrando vida. En ventanas y puertas, las familias se reunían para las cenas, sus risas y conversaciones derivando hacia las calles donde Carmela permanecía sola. Pasó por una cantina donde las voces de los hombres crecían más fuertes con cada hora que pasaba, sus miradas siguiéndola con un interés incómodo. «No deberías quedarte por aquí, muchacha», le llamó un hombre desde la entrada, su sonrisa revelando un diente faltante. «A menos que estés ofreciendo algo que valga la pena pagar». Carmela aceleró el paso, con el corazón martilleando. Las calles se volvían más oscuras y menos familiares con cada vuelta. Un perro ladró en algún lugar cercano, el sonido haciendo eco en las paredes de piedra. Apretó su valija más cerca, repentinamente consciente de la poca protección que ofrecía. «Niña». La voz era suave pero firme. Carmela se volvió para ver a una anciana parada en una entrada. Su cabello plateado recogido en un moño apretado, ojos agudos con preocupación. «¿Eres la del tren?». Carmela vaciló, el orgullo luchando con la necesidad. «Sí, señora». La mujer la estudió, luego asintió hacia un callejón estrecho. «Hay un cobertizo detrás de la iglesia donde guardan las decoraciones de las fiestas. La puerta no cierra bien. Podrías descansar allí esta noche sin ser vista». «No quiero causar problemas. Mejor que las alternativas», interrumpió la mujer mirando significativamente hacia la cantina. Puso algo en la mano de Carmela, un pequeño panecillo aún caliente del horno. «Ve antes de que el padre haga sus rondas nocturnas». «Gracias», susurró Carmela, con lágrimas inesperadas amenazando. La mano curtida de la mujer tocó brevemente su brazo. «Tuve una hija una vez, ella también enfrentó la crueldad». Con eso, desapareció de nuevo en el interior, la puerta cerrándose firmemente. Carmela se movió rápidamente a través de las sombras que se profundizaban, siguiendo la aguja de la iglesia visible sobre los tejados. El pan, aunque pequeño, calmó lo peor de su hambre. Mañana requeriría soluciones, pero esta noche requería supervivencia. Mientras los grillos comenzaban su coro nocturno y coyotes distantes llamaban desde las colinas, Carmela se deslizó por el pueblo como un fantasma, aferrándose a lo único que no podían quitarle, la determinación de enfrentar lo que viniera en sus propios términos. La luz de la mañana se filtraba por las rendijas de las tablas del cobertizo de la iglesia, despertando a Carmela de un sueño inquieto. Su cuerpo dolía por el suelo duro, el hambre mordiendo su estómago. Se sacudió el polvo del vestido y se alisó el cabello, decidida a enfrentar el día con cualquier dignidad que le quedara. La puerta del cobertizo crujió mientras se deslizaba hacia afuera, cuidando de no ser vista por el sacerdote o los primeros feligreses. El rocío matutino humedeció sus zapatos mientras se dirigía hacia las afueras del pueblo. Quizás alguna granja necesitaría ayuda, algún lugar donde pudiera trabajar al menos por comida. El camino se extendía ante ella, ascendiendo suavemente hacia colinas salpicadas de haciendas dispersas. Cada paso se volvía más laborioso. El viaje del día anterior y la mala noche cobrando su precio. El sol subía más alto, su calor presionando con intensidad creciente. La visión de Carmela se nubló, el camino oscilando ante ella. Tropezó, su valija cayendo de su mano. Mientras se inclinaba para recogerla, el mareo la venció. El suelo se precipitó hacia arriba. «Cuidado». La voz de un hombre cortó a través de su neblina, seguida por el sonido de cascos. Unas manos fuertes la atraparon antes de que golpeara el suelo.
Carmela parpadeó hacia un rostro enmarcado por un sombrero de ala ancha, ojos severos estudiándola, con preocupación bajo cejas oscuras. «Señorita, ¿está enferma?» Su voz era profunda, acentuada con la cadencia de la región. «Estoy bien», logró decir, tratando de ponerse de pie. «Solo perdí el equilibrio». Él la estabilizó, su expresión escéptica. «Usted es la mujer de la estación del tren, la que don Rodrigo...» No terminó, pero su mandíbula se tensó. Carmela se puso rígida. «¿Ha escuchado los chismes entonces? Los pueblos pequeños hablan». Soltó su brazo una vez que ella estuvo estable. «Soy Diego Salazar. Mi hacienda está justo más allá de esa colina». Señaló hacia una propiedad modesta, pero bien mantenida visible en la distancia. Carmela Fuentes. Dio un paso atrás, recogiendo su valija. «Gracias por su ayuda. Señor Salazar, no lo molestaré más». Diego la observó, su expresión ilegible. «¿Hacia dónde se dirige?» «A donde pueda encontrar trabajo». El orgullo mantuvo su voz firme a pesar de que la habitación giraba a su alrededor. «Volverá a colapsar antes de llegar a la siguiente propiedad», señaló a su caballo. «Mi ama de llaves, doña Luz, podría necesitar ayuda con los preparativos para la fiesta. Le proporcionaría comidas y un lugar para dormir, al menos temporalmente». Carmela dudó, la sospecha luchando con la necesidad. «¿Por qué me ayudaría?» El rostro de Diego permaneció impasible, pero algo destelló en sus ojos. «Porque he visto cómo trata este pueblo a los forasteros. La oferta es trabajo, no caridad». Un momento pasó entre ellos, cargado de evaluación no expresada. Finalmente Carmela asintió. «Hasta que encuentre algo más permanente, entonces». Diego extendió su mano, ayudándola a montar detrás de él. Mientras cabalgaban hacia la hacienda, Carmela mantuvo una distancia cuidadosa, sus manos descansando ligeramente sobre la silla en lugar de su cintura. Había aprendido el costo de la confianza, pero por ahora la necesidad superaba la precaución. La hacienda crecía más grande ante ellos, prometiendo refugios y aún no seguridad. La hacienda se reveló cuando coronaron la colina, una modesta casa principal con paredes encaladas y tejas de terracota, rodeada de establos y corrales bien mantenidos. Los hombres trabajaban entre caballos de raza, sus movimientos mostrando la eficiencia practicada de peones experimentados. El estatus de Diego como charro se hizo inmediatamente evidente en la calidad de su ganado y los respetuosos saludos de los trabajadores mientras pasaban. Doña Luz emergió de la casa antes de que desmontaran, una mujer pequeña con cabello gris hierro y ojos agudos que no se perdían nada. Evaluó a Carmela con una sola mirada abarcadora. «Otro perdido, don Diego». Su tono era áspero, pero no cruel. Diego ayudó a Carmela a bajar del caballo. «La señorita Fuentes necesita trabajo temporal. Le dije que usted necesitaba ayuda con los preparativos del festival». La ceja de doña Luz se arqueó. «Ah, sí». Miró a Carmela nuevamente, con más cuidado. «Esas manos se ven suaves. ¿Alguna vez ha trabajado en una cocina o jardín?» «Mi padre tenía una pequeña parcela de vegetales», respondió Carmela, enderezándose a pesar de su agotamiento. «Y puedo aprender rápido». La boca de la mujer mayor se crispó, casi una sonrisa. «Ya veremos. Entre antes de que se desmaye, en mi patio». Diego asintió brevemente hacia Carmela. «Doña Luz atenderá sus necesidades. Tengo entrenamiento que atender». Sin más conversación, condujo su caballo hacia los establos. Dentro, el ama de llaves colocó una comida simple ante Carmela, frijoles, tortillas y café que olía a gloria después de su noche hambrienta. Doña Luz la observó mientras se forzaba a comer lentamente. «Don Diego dijo que usted es la mujer que don Rodrigo rechazó». Carmela se tensó. «Eso parece ser conocimiento común. Este lugar tiene pocos secretos». Doña Luz colocó un delantal gastado pero limpio ante ella. «Don Diego se mantiene mayormente para sí mismo, excepto para entrenar a los caballos. Espera trabajo duro, pero es justo. No confunda su silencio con desinterés. Ve más de lo que dice». La mañana siguiente comenzó antes del amanecer, con
gallos anunciando el día mucho antes de que Carmela estuviera lista para saludarlo. Su cuerpo protestaba con cada movimiento, pero el orgullo la sacó de la pequeña habitación trasera que doña Luz le había asignado. Al mediodía, sus manos estaban en carne viva de fregar ollas y picar verduras. Al anochecer, su espalda dolía de inclinarse sobre las hileras del jardín. Cada tarea que doña Luz le asignaba parecía diseñada para probar sus límites, quizás esperando que renunciara. En cambio, Carmela trabajó más duro, su determinación creciendo con cada desafío superado. Al tercer día, mientras tendía la ropa en el patio, Diego se detuvo en su camino a los establos. Su mirada viajó desde sus manos ampolladas hasta sus ojos inquebrantables. Doña Luz dice que trabaja bien, observó, su tono neutral. Estoy agradecida por la oportunidad, respondió Carmela, cuidando de igualar su desapego. Él la estudió un momento más. El corral del este necesita limpieza. ¿Puede manejar una pala? Puedo aprender, contestó simplemente. Un destello de algo, quizás aprobación, cruzó su rostro antes de asentir y continuar. Carmela lo vio alejarse, sintiendo que algo había cambiado entre ellos. No confianza exactamente, pero quizás el comienzo del respeto. Volvió a la ropa, una pequeña sonrisa tirando de sus labios. Era un comienzo. 2 semanas en la hacienda habían fortalecido las manos de Carmela y oscurecido su piel bajo el sol implacable. Cuando doña Luz anunció que necesitaban provisiones del mercado del pueblo, Carmela se ofreció rápidamente, ansiosa por demostrar su confiabilidad con tales encargos. La plaza del pueblo bullía con actividad de fin de semana, coloridos puestos, mostrando frutas, verduras y artesanías. Carmela aferraba la lista de compras de doña Luz, concentrándose en las tareas, en lugar de las miradas que seguían su progreso entre los vendedores. ¿No es esa la novia rechazada? El susurro llegó, lo suficientemente alto para que ella escuchara. «Viviendo con el charro ahora», respondió otra voz, desvergonzada. Las mejillas de Carmela ardieron mientras seleccionaba tomates, fingiendo no oír. El vendedor le entregó el cambio con labios apretados y ojos desviados, como si su desgracia pudiera ser contagiosa. En el puesto de maíz, una mujer alta con un vestido caro bloqueó su camino. Carmela reconoció el perfil de don Rodrigo en las afiladas facciones de la mujer. «Así que has encontrado alojamiento con Diego Salazar». La mujer, Isabela, la hermana de don Rodrigo, miró a Carmela por encima de su nariz. «Mi hermano mostró buen juicio después de todo». Carmela sostuvo su mirada con firmeza. «Trabajo para don Diego, nada más. Un arreglo conveniente». La sonrisa de Isabela no llegó a sus ojos. Él siempre ha preferido las cosas dañadas. Insulto dolió, pero las semanas de trabajo físico de Carmela habían construido más que músculo. «Disculpe», dijo uniformemente. «Tengo recados que completar». Isabela se inclinó más cerca. «Se cansará de ti, igual que se cansa de todo desde que perdió a su esposa. El hombre está tan roto como ese caballo salvaje que no puede domar». Carmela la rodeó con el corazón palpitando. Mientras terminaba las compras, el peso de las miradas y susurros presionaba contra ella como golpes físicos. Más tarde, buscando consuelo, se deslizó en la iglesia durante un momento tranquilo. El interior fresco ofrecía refugio temporal del juicio, pero no de sus pensamientos. «Son crueles porque no entienden», dijo doña Luz, apareciendo junto a su banco. Carmela no la había oído entrar. «¿Qué es lo que no entienden?», preguntó Carmela suavemente. El rostro curtido de doña Luz se suavizó. «La pérdida. Don Diego perdió a su esposa y a su hijo pequeño por fiebre hace 5 años. Antes de eso, era el corazón de cada festival, cada celebración. Ahora se mantiene para sí mismo, y ellos le guardan rencor por ello». Carmela pensó en los ojos distantes de Diego, sus comidas silenciosas, su cuidadosa evitación de conversaciones innecesarias. «Y piensan que me estoy aprovechando de su soledad. La gente quiere historias simples», suspiró doña Luz. «No entienden que el dolor a veces convierte a los vivos en fantasmas». «Sé algo sobre eso», susurró Carmela, con recuerdos de sus propias pérdidas aflorando.
Sus ojos se encontraron en comprensión compartida. «Quizás por eso vio algo que valía la pena salvar en ti», dijo doña Luz suavemente. Caminando de regreso a la hacienda, la cesta de compras pesada entre ellas, Carmela sintió que algo cambiaba dentro de ella. Un parentesco con el dolor de Diego que transformó su vergüenza en tranquila determinación. Los susurros no podían tocar esta recién descubierta conexión, forjada no en el romance, sino en la experiencia humana más profunda de haber sobrevivido lo que una vez pareció insuperable. El amanecer pintaba el cielo oriental en tonos de ámbar y rosa mientras Carmela terminaba de limpiar el último establo. Sus músculos se habían acostumbrado al trabajo durante las últimas semanas, encontrando ritmo en los movimientos repetitivos. Los caballos la observaban con ojos inteligentes, ya sin apartarse cuando se acercaba. Se detuvo, apoyándose en su pala, para observar a Diego en el corral de entrenamiento. Se movía con el poderoso semental negro como si compartieran una mente, sus órdenes casi imperceptibles, un sutil cambio de peso, una palabra tranquila, un toque suave. El semental, famoso por derribar a otros jinetes, respondía a la guía de Diego con respeto reticente. «Estás mirando fijamente», llamó Diego sin voltearse, su atención aún fija en el caballo. Carmela se enderezó, avergonzada de haber sido sorprendida. «He terminado con los establos», Diego asintió, guiando al semental hasta detenerse antes de desmontar con gracia fluida. «Has hecho buen trabajo», la estudió pensativamente. «¿Sabes montar?» «No, señor», admitió. «En mi pueblo solo teníamos un burro para transportar». Algo cambió en su expresión. No exactamente una sonrisa, pero un ablandamiento. «La esposa de un charro debe conocer los caballos», pareció corregirse. «La casa de un charro», rectificó, «debe entender el lenguaje de los caballos». El desliz reveló más que sus palabras habitualmente cuidadosas, y Carmela sintió calor subir a sus mejillas. «Me gustaría aprender», dijo simplemente. Diego señaló hacia una yegua mansa que pastaba cerca. «Mariposa es paciente con principiantes». El miedo se anuló en el estómago de Carmela mientras se acercaban a la yegua moteada. El animal era más alto de lo que había pensado, su fuerza evidente en los músculos ondulando bajo su pelaje. Diego debió haber notado su vacilación. «No, te hará daño», dijo. Su voz más suave de lo que ella jamás había escuchado. «Su espíritu coincide con el tuyo, más fuerza de la que se ve a simple vista». El inesperado cumplido dio valor a Carmela. Colocó su mano en el cuello cálido de Mariposa, sintiendo el pulso constante bajo sus dedos. Diego se paró cerca, ajustando su postura mientras montaba. «El secreto», explicó, «es el respeto mutuo. El caballo conoce tu miedo, tu confianza, tus intenciones, a veces antes que tú misma». Sus manos eran firmes pero gentiles en su cintura, estabilizándola mientras Mariposa se movía bajo su peso. Por primera vez, Carmela fue agudamente consciente de Diego como hombre y no meramente su empleador. Los callos en sus manos, el aroma, a cuero y sol en su piel, la rara animación en sus ojos usualmente reservados mientras hablaba de lo que amaba. «Relaja tu cuerpo pero mantén tu mente alerta», instruyó. «Como bailar con una pareja que guía pero sigue tus señales». A medida que la mañana se alargaba, el miedo de Carmela cedió gradualmente a un disfrute tentativo. Cada pequeña victoria, mantener su asiento durante un trote, girar sin aferrarse a la silla, comunicar su intención a la receptiva yegua, obtuvo la rara aprobación de Diego. Cuando finalmente pararon, con el sol alto en el cielo, algo había cambiado entre ellos. No meramente estudiante y maestro, no simplemente empleada y empleador, sino dos personas compartiendo algo genuino, aunque innombrable. Carmela desmontó, sus piernas inestables, pero su espíritu elevado. «Mañana», dijo Diego, «intentaremos un galope suave». Su mano se detuvo brevemente sobre la de ella mientras tomaba las riendas, el contacto diciendo más que sus palabras jamás podrían. Farolillos de colores se mecían en la brisa nocturna sobre la plaza del pueblo, proyectando
su resplandor sobre rostros brillantes de celebración. El día del santo patrón había transformado las calles normalmente tranquilas en un tapiz de música, risas y bailes. Carmela alisó el frente de su vestido prestado, una prenda sencilla pero hermosa de los días de juventud de Doña Luz, y observó las festividades desde el borde de la multitud. No había querido venir, pero Diego había insistido en que toda la casa asistiera. Él estaba ahora con varios peones, su atuendo formal de charro marcándolo como parte y a la vez separado de los aldeanos. Ocasionalmente, sus ojos encontraban los de ella a través de la plaza, una silenciosa comprobación que hablaba de creciente familiaridad. «Te ves diferente». La voz detrás de ella congeló a Carmela a mitad de paso. Don Rodrigo apareció a su lado, sus ojos entrecerrados en evaluación. Casi presentable, Carmela sostuvo su mirada firmemente, sorprendiéndose por su falta de miedo. «Gracias por la observación, don Rodrigo. He estado pensando en nuestro desafortunado malentendido», continuó, bajando la voz para evitar oídos cercanos. «Quizás juzgué con demasiada prisa». «No hubo ningún malentendido», respondió Carmela, su voz tranquila a pesar de su corazón acelerado. «Usted dejó muy clara su opinión». La sonrisa de don Rodrigo no llegó a sus ojos. «Te has vuelto bastante confiada viviendo bajo la protección de Salazar. Dime, ¿cuáles son exactamente tus deberes allí?» La insinuación quedó suspendida en el aire entre ellos, fea y sugerente. Antes de que Carmela pudiera responder, Diego apareció a su lado, su presencia sólida y reconfortante. «¿Disfrutando la fiesta, Mendoza?» El tono de Diego era neutral, pero su postura lo colocaba parcialmente entre Carmela y don Rodrigo. «Solo reconectando con mi novia prometida», respondió don Rodrigo suavemente, antes de que misteriosamente encontrara su camino a tu hacienda. Varias conversaciones cercanas se silenciaron mientras la gente se volvía para observar el intercambio. Carmela sintió el peso de su atención, el juicio silencioso. «Nunca fui su novia», dijo, lo suficientemente alto para que otros escucharan. «Usted me rechazó públicamente. Encontré trabajo honesto, nada más». El rostro de don Rodrigo se oscureció. «Me engañaste. Te presentaste como educada y refinada en tus cartas y luego llegaste pareciendo una pordiosera. Nunca pretendí tener riqueza». La voz de Carmela se mantuvo firme. «Cada palabra que escribí era verdad. Y ahora has encontrado un arreglo más complaciente». La mirada de don Rodrigo se dirigió con desdén hacia Diego. «Qué conveniente». La mano de Diego se movió ligeramente hacia el cuchillo en su cinturón, pero Carmela dio un paso adelante, colocándose entre los hombres. «Trabajo para ganarme mi sustento», dijo firmemente. Su rechazo fue una bendición que no reconocí en ese momento. Murmullos ondularon a través de la creciente audiencia. El rostro de don Rodrigo se sonrojó de ira y vergüenza. «Esto no ha terminado», siseó antes de alejarse bruscamente y desaparecer entre la multitud. Los peones de Diego se acercaron, formando un semicírculo protector. Uno palmeó el hombro de Carmela con aprobación. «Lo manejaste bien», dijo Diego en voz baja, con genuino respeto en sus ojos. Las manos de Carmela temblaron ligeramente mientras la tensión disminuía, dejando atrás una extraña euforia. La confrontación había cambiado algo, no solo en cómo otros la veían, sino en cómo ella se veía a sí misma. Se irguió más mientras la música se reanudaba y la fiesta continuaba a su alrededor, el peso de la indignidad elevándose de sus hombros como la niebla matutina disipada por el sol naciente. Carmela descubrió el jardín olvidado por accidente, siguiendo a una gallina extraviada a través de una brecha en el muro de piedra detrás de la hacienda. Enredaderas enmarañadas y hierbas altas habían reclamado casi el espacio, pero bajo el crecimiento salvaje reconoció los fantasmas de un diseño cuidadoso, senderos de piedra, una pequeña fuente ahora seca y agrietada, arriates alguna vez, dispuestos en patrones reflexivos. Esa noche, durante la cena, mencionó su descubrimiento a doña Luz. «Ese era el jardín de la señora Elena», respondió el ama de llaves, su voz suavizándose. «Nadie lo ha cuidado desde que falleció». «El tenedor»,
de Diego se detuvo a medio camino de su boca, su mandíbula tensándose casi imperceptiblemente antes de continuar comiendo en silencio. Debió haber sido hermoso una vez, aventuró Carmela observando a Diego cuidadosamente. Era su orgullo, dijo finalmente, sorprendiendo a ambas mujeres al romper su habitual silencio durante las comidas. Cultivaba hierbas para medicina, flores, para la mesa. Decía que la belleza era tan necesaria como el pan. A la mañana siguiente Carmela se levantó más temprano de lo habitual y se dirigió al jardín cubierto de maleza. Armada con herramientas prestadas, comenzó a despejar una pequeña sección cerca de la entrada, distinguiendo cuidadosamente entre malas hierbas y plantas perennes dormidas. El sol del mediodía golpeaba sin piedad mientras trabajaba, el sudor humedeciendo su cuello. La tarea era más difícil de lo que había anticipado, las raíces obstinadas después de años de crecimiento sin control. El agua ayudaría. La voz de Diego la sobresaltó. Estaba parado en la entrada del jardín, un cántaro de barro en una mano, su expresión ilegible. ¿Para las plantas o para mí?, preguntó Carmela limpiando tierra de su frente. El indicio de una sonrisa tocó sus labios. Ambos. Le entregó el cántaro. Los peones necesitan tu ayuda con los nuevos potrillos. Este jardín puede esperar. Con mí no me sontes. Respeto, don Diego. Hay suficientes manos para los potrillos. Carmela señaló la sección despejada. Ya he descubierto lavanda y romero, seres vivos, solo esperando cuidados. Diego inspeccionó su trabajo, el conflicto evidente en su rostro. Necesitamos cultivos prácticos, no flores. ¿Por qué no ambos? Encontró su mirada directamente. Plantaré verduras junto a las flores. Su esposa tenía razón. La belleza también es necesaria. Al mencionar a Elena, el dolor cruzó fugaz las facciones de Diego, pero no se retiró como ella esperaba. En cambio, se arrodilló junto a ella, pasando sus dedos por la tierra que había removido. Ella se sentaba aquí en las tardes, dijo en voz baja, cantando a nuestro hijo mientras atendía sus plantas. Creía que todo podía crecer con suficiente paciencia y cuidado. Suena como una mujer sabia. Carmela habló suavemente, reconociendo el raro regalo de su apertura. Diego asintió. Después de perder a mis padres siendo joven, nunca esperé encontrar familia de nuevo. Elena me enseñó cómo. Sus ojos encontraron los de Carmela. ¿Qué hay de tu familia? La pregunta, tan personal después de semanas de distancia profesional, tomó a Carmela desprevenida. Pero algo en la belleza quebrada del jardín creó espacio para la honestidad. La fiebre se llevó a mi madre cuando tenía 12 años, dijo. Mi padre nunca recuperó su alegría. Se trabajó hasta morir en 3 años. La mano de Diego cubrió, la suya brevemente, tierra mezclándose con tierra, dolor reconociendo dolor. Quizás, dijo levantándose, alguna belleza vale la pena restaurar. La dejó con su trabajo, pero algo había cambiado entre ellos, frágil como un nuevo brote, pero innegablemente echando raíces. Nubes pesadas se reunían en el horizonte, tornando el cielo de la tarde en un ominoso gris pizarra. Carmela trabajaba rápidamente en su jardín, sintiendo la tormenta que se aproximaba en el viento inquieto que esparcía hojas secas sobre la tierra recién removida. El jardín revivido había comenzado a mostrar signos de vida, brotes tiernos, empujando a través de la tierra, enredaderas trepadoras reclamando sus enrejados, incluso algunas flores tempranas añadiendo color a lo que había sido suelo estéril. El sonido de cascos interrumpió su concentración. Un jinete se acercaba desde el camino del pueblo, polvo elevándose tras él mientras empujaba su caballo al galope. Carmela se cubrió los ojos, reconociendo a Pedro, uno de los peones de Diego, que había estado en el pueblo comprando provisiones. «¡Don Diego!», llamó Pedro urgentemente al desmontar. «¡Noticias del pueblo!». Diego emergió de los establos, limpiando sus manos con un paño. Algo en el tono de Pedro hizo salir a los otros peones de sus tareas, formando una pequeña multitud en el patio. «Don Rodrigo ha presentado una queja formal», informó Pedro, aún recuperando el aliento. «Afirma que la señorita Carmela ha dañado su reputación.
Dice que lo engañó con cartas falsas. Luego difundió mentiras cuando él la rechazó. El estómago de Carmela se retorció mientras Pedro continuaba. Ha convencido al alcalde de enviar hombres mañana para sacarla de su propiedad. Están diciendo... Pedro vaciló, mirando incómodamente a Carmela. Habla libremente, ordenó Diego. Están diciendo que está viviendo aquí impropiamente, que usted está albergando a una mujer de virtud cuestionable. Un relámpago destelló en la distancia, como si puntuara la acusación. Murmullos ondularon entre los trabajadores reunidos. «Esto es mi culpa», dijo Carmela avanzando. «Debería irme antes de traer más problemas a su hogar». La expresión de Diego se oscureció como el cielo sobre ellos. «No has hecho nada malo. Estas son acusaciones falsas. Pero su reputación es mía para defender». Diego se volvió hacia sus hombres. «Aseguren el ganado antes de que golpee la tormenta. Luego reúnanse en la casa principal». Mientras los peones se dispersaban, Diego guió a Carmela hacia la hacienda, su mano firme bajo su codo. «Puedo arreglar que te quedes con mi primo en la siguiente provincia», dijo en voz baja. «Estarías segura allí hasta que esto pase». Carmela se detuvo abruptamente. «No volveré a huir. Huí después de que murieron mis padres. Huí cuando don Rodrigo me rechazó. Estoy cansada de empezar de nuevo». Un trueno retumbó a través del valle mientras se enfrentaban, las primeras gotas pesadas de lluvia comenzando a caer. «Podría ser peligroso», advirtió Diego, sus ojos escudriñando los de ella. «Lo sé». Carmela mantuvo su mirada. «Pero este lugar, este jardín, vale la pena luchar por él. No seré expulsada por mentiras». Una rara sonrisa tocó los labios de Diego. «Entonces enfrentamos esto juntos». Dentro se reunieron alrededor de la gran mesa de la cocina con los peones, haciendo planes mientras la lluvia azotaba contra las ventanas y el trueno sacudía las paredes. Se extendieron mapas, se asignaron tareas, se consideraron defensas. A través de todo, Carmela sintió una extraña calma en medio de la tormenta de preparativos. Por primera vez en su vida, no estaba enfrentando la adversidad sola. Mientras, la reunión concluía y los hombres partían a sus puestos. La mano de Diego encontró la suya bajo la mesa, un breve apretón que decía más que las palabras. Cualquier cosa que viniera con el amanecer lo enfrentarían de pie, lado a lado. El amanecer nunca llegó realmente. Simplemente se aclaró de negro a un gris turbio, mientras la lluvia golpeaba la hacienda con furia implacable. El viento aullaba, a través de cada grieta, sacudiendo ventanas y puertas como puños enojados exigiendo entrada. Carmela observaba desde la ventana de la cocina mientras Diego posicionaba a sus hombres cerca de la entrada principal y los establos, sus figuras difuminadas por cortinas de lluvia torrencial. «No vendrán con esto», insistió doña Luz, colocando una taza de café caliente en las manos de Carmela. «Incluso los hombres del alcalde tienen más sentido». Las palabras apenas habían salido de sus labios cuando un grito se elevó por encima del lamento de la tormenta. A través de la cortina de lluvia, figuras oscuras a caballo emergieron, más numerosas de lo esperado. A la cabeza cabalgaba don Rodrigo, su costoso abrigo brillando mojado en un destello de relámpago. El corazón de Carmela latía con fuerza mientras Diego avanzaba para encontrarlos, manteniéndose firme a pesar del lodo y el agua arremolinándose alrededor de sus botas. Ella se movió hacia la puerta, esforzándose por escuchar su intercambio por encima del rugido de la tormenta. «Este es un asunto extraoficial, Salazar», gritó don Rodrigo. «Apártate y entréganos a la mujer». «No hay ley que te permita llevártela», respondió Diego, su voz proyectándose a pesar de su uniformidad. «Abandona mi propiedad». Una risa áspera cortó a través de la lluvia. «La ley ve lo que los hombres poderosos quieren que vea». Uno de los hombres de Rodrigo desmontó, revelando la distintiva faja del cargo del alcalde, aunque el hombre que la llevaba no era ningún oficial que Carmela reconociera. La pretensión de legalidad era un barniz fino como el papel, y igual de fácilmente disuelto por la lluvia. Un relámpago estalló directamente sobre ellos, asustando tanto a caballos como a hombres. En el caos, los hombres de don Rodrigo avanzaron,
Los peones de Diego los encontraron, el patio estallando en una confusión de gritos y luchas. Carmela agarró un pesado atizador de hierro de junto a la chimenea y se precipitó hacia la tormenta. La lluvia instantáneamente pegó su vestido a su piel, pero apenas lo notó mientras se abría paso hacia Diego. Él estaba enzarzado en confrontación con don Rodrigo, quien había desmontado y sacado un cuchillo. «No vale la pena morir por ella, Salazar», se burló Rodrigo, circulando. «Ese juicio no te corresponde a ti», respondió Diego, su concentración sin vacilar. Ninguno de los dos hombres vio la figura acercándose por detrás. Uno de los mercenarios de Rodrigo deslizándose a través del caos, pistola levantada hacia la espalda de Diego. Pero Carmela sí lo vio. Sin pensar, se lanzó hacia adelante, balanceando el atizador con toda su fuerza. El metal conectó con el brazo del hombre justo cuando la pistola disparó, enviando el tiro hacia un lado. El atacante se desplomó con un aullido de dolor. Diego giró al sonido, sus ojos abriéndose al comprender lo sucedido. En ese momento de distracción, don Rodrigo cargó. Carmela gritó una advertencia, lanzando el atizador hacia Diego. Él lo atrapó instintivamente, levantándolo justo a tiempo para desviar la estocada de Rodrigo. «¡Juntos!», gritó Carmela por encima de la tormenta, posicionándose en la espalda de Diego, los dos creando una defensa unificada contra los atacantes restantes. Algo cambió en la expresión de don Rodrigo, incredulidad, luego furia al ver a la mujer que había descartado como sin valor ahora erguida, como una guerrera por derecho propio. La lucha continuaba a su alrededor, pero en ese momento de reconocimiento, la verdadera batalla ya había sido decidida. La luz del sol se filtraba a través de contraventanas rotas, iluminando motas de polvo que bailaban sobre yeso caído y pertenencias dispersas. 3 días habían pasado desde el ataque, y la hacienda estaba volviendo lentamente al orden. Carmela barría escombros del patio, mientras los peones reparaban techos y puertas dañadas. Las heridas físicas de la confrontación estaban sanando más rápido que las invisibles. Don Rodrigo y sus hombres finalmente se habían retirado cuando el representante legítimo del alcalde llegó con refuerzos, atraído por informes de hombres armados reuniéndose en la propiedad de Salazar. La visión del impostor contratado por Rodrigo, usando insignias oficiales, había transformado la disputa de vendetta personal a delito criminal. «Tienes una visita», anunció doña Luz, interrumpiendo los pensamientos de Carmela. El magistrado de la capital provincial. Dentro, un hombre de rostro severo en atuendo formal esperaba con Diego. Su presencia envió un aleteo de ansiedad a través del pecho de Carmela. «Señorita Fuentes», el magistrado se dirigió a ella. «He tomado declaraciones del señor Salazar y sus trabajadores. Requiero su relato de los recientes eventos». Carmela contó todo, desde el rechazo de don Rodrigo en la estación del tren hasta la violenta confrontación en la tormenta. El magistrado escuchó sin expresión, ocasionalmente, tomando notas. «Don Rodrigo Mendoza ha ejercido considerable influencia», dijo finalmente. «Sin embargo, suplantar a un oficial y el allanamiento armado son asuntos serios. Enfrentará cargos». El alivio inundó a Carmela, pero la incertidumbre siguió de cerca. «¿Y mi situación aquí? Su arreglo con el señor Salazar parece ser empleo legítimo». El magistrado recogió sus papeles. La ley no tiene interés en ello. Después de que partió, una caravana inesperada de carretas apareció en el camino hacia la hacienda. Guiándolos estaba la anciana que una vez había dado a Carmela pan e indicaciones al cobertizo de la iglesia. «Oímos lo que sucedió», explicó, mientras los aldeanos descargaban materiales de construcción y comida. «No todos apoyan las acciones de Rodrigo. Durante toda la tarde, personas que Carmela solo había visto de pasada trabajaron junto a los hombres de Diego, reparando daños, cocinando comidas, devolviendo la hacienda a la vida. Su presencia se sentía como lluvia en suelo reseco, inesperada y vivificante. Más tarde, Carmela encontró a Diego en el jardín, mirando el progreso que ella había logrado antes de la tormenta. Algunas plantas habían sobrevivido al diluvio, otras habían sido pisoteadas en el conflicto. «Podrías haber muerto», dijo sin voltearse. «Por mi culpa. Elegí quedarme».
le recordó suavemente, y lo elegiría de nuevo. Diego la enfrentó, el conflicto evidente en sus facciones. Cuando vi a ese hombre apuntándome, y luego apareciste, se interrumpió, emociones luchando en su expresión. Nos protegimos mutuamente, dijo Carmela simplemente. Su mano se extendió hacia su rostro, vacilando justo antes de tocar su mejilla. El gesto, incompleto pero lleno de significado, contenía el peso de la posibilidad y la sombra del dolor pasado. «Elena, le habrías caído bien», susurró. Luego se alejó abruptamente. Carmela lo vio marcharse comprendiendo la batalla dentro de él, la atracción hacia nuevos comienzos, luchando contra la lealtad a lo que se había perdido. Mientras se arrodillaba para atender el jardín dañado, se dio cuenta de que algunas raíces corrían más profundas que otras, y la curación, como el crecimiento, no podía ser apresurada. El verano pintó la hacienda en colores vibrantes, bugambilias, trepando paredes recién reparadas, verduras prosperando en filas ordenadas junto a flores que asentían en la suave brisa. Carmela se arrodilló en el jardín que una vez había sido abandonado, ahora transformado a través de meses de paciente cuidado. Como el jardín, la hacienda misma había florecido, las heridas de la tormenta y el ataque sanadas con cuidado y tiempo. Don Rodrigo había abandonado la región después de su desgracia pública, su hermana siguiéndolo poco después. Su ausencia había permitido que algo nuevo creciera a su paso. Respeto desde el pueblo, invitaciones a festivales, aceptación. Donde una vez solo hubo juicio, Carmela limpió la tierra de sus manos cuando escuchó pasos acercándose. Diego apareció en la entrada del jardín, observándola con una expresión que había llegado a reconocer, pero no comprender completamente, una mezcla de admiración y vacilación que se había profundizado en los últimos meses. «Doña Luz dice que la cena está lista», dijo moviéndose para unirse a ella entre las plantas. «Casi termino», respondió Carmela, recogiendo hierbas cosechadas en su canasta. Diego se arrodilló a su lado, sus dedos rozando una rosa floreciente, una de las favoritas de Elena, que Carmela había persuadido a volver a la vida. «Has creado algo notable aquí». «Todos lo hemos hecho», corrigió suavemente. «La hacienda se siente verdaderamente como un hogar ahora». Sus ojos se encontraron con los de ella, algo resuelto asentándose en sus facciones. «Eso es lo que quería. Discutir contigo». El corazón de Carmela se aceleró mientras él buscaba en su bolsillo, sacando una pequeña caja de madera tallada. «Cuando llegaste solo vi a alguien que necesitaba refugio temporal», comenzó Diego, su voz firme a pesar de la emoción evidente en sus ojos. «Nunca imaginé que restaurarías no solo este jardín, sino la vida a todo este lugar, a mí». Abrió la caja, revelando un simple anillo de oro con una pequeña esmeralda. «Esto era de mi madre. Lo he estado llevando durante semanas, buscando valor». La respiración de Carmela se detuvo mientras Diego continuaba. «Tu posición aquí nunca fue pensada para ser permanente, pero te estoy pidiendo, esperando, que consideres quedarte, no como empleada, sino como mi compañera, mi esposa». La palabra quedó suspendida entre ellos, frágil y poderosa. Recuerdos destellaron en la mente de Carmela, parada sola en la estación del tren, durmiendo en el cobertizo de la iglesia, sus primeros pasos tentativos en este jardín, la tormenta que habían capapeado juntos. «Vine aquí buscando cualquier puerto seguro», susurró, lágrimas nublando su visión. «Nunca esperé encontrar donde realmente pertenezco». La mano de Diego tembló ligeramente mientras esperaba una respuesta más clara. Carmela cubrió su mano con la suya, estabilizándolo como él una vez la había estabilizado en su primer paseo a caballo. «Sí», dijo simplemente, la única palabra conteniendo toda la certeza que había buscado a lo largo de su travesía. Mientras el sol poniente doraba el jardín con luz ámbar, Diego deslizó el anillo en su dedo. Cerca, doña Luz observaba desde la ventana de la cocina, discretamente limpiando sus ojos antes de volverse para difundir la noticia a los peones. En este lugar donde Carmela una vez fue rechazada por ser demasiado pobre, había encontrado riquezas más allá de toda medida, no en oro o estatus,
sino en un jardín persuadido de suelo estéril, una comunidad construida desde la lucha compartida y amor crecido en el terreno más inesperado de todos.